Dios te bendiga grandemente. Te habla tu hermano Tony García y vengo aquí a entregarte una palabra que el Señor trabajó y ha trabajado en mi espíritu en esta temporada. Y quiero hablarte con el tema la generación de Loki. Así como se escucha, la generación de Loki. En estos días la industria de películas y series ha sacado una serie que se llama el Loki, el hermano de Thor, el que tiene el martillo de los Marvel. Y me llama la atención esto, y me llama la atención la naturaleza de Loki. ¿Por qué yo quiero hablarte con el tema la generación de Loki? Antes de esto quiero que entienda que en la Biblia hay un pasaje que registra una acción de alguien que ocupaba un lugar poderoso, un lugar predominante, un lugar de muchos privilegios, y estamos hablando de Judas Iscariote. Ese Judas Iscariote que se le entregó un lugar que a muchas personas no se le había entregado. En la Biblia existen miles de personajes que son pronunciados, que son mencionados, pero ninguno tenía el puesto, el lugar que tenía Judas Iscariote. Por lo que me llama la atención que no importando la oportunidad que él se le dio, Judas Iscariote dice que era un traicionero, y por eso cada vez que la gente va a predicar y va a hablar algo sobre traición, sobre deslealtad, pone a Judas Iscariote como principal ejemplo. ¿Por qué? Porque la vida de Judas Iscariote se basó mayormente en esta acción que fue lo que marcó su vida y su testimonio totalmente. ¿Por qué hablamos de una generación de Loki? Loki es el hermano de Thor porque se crió junto con él, según esa mitología. Pero lo que me llama la atención era que la forma que tenía Thor y la forma que tenía Loki era muy diferente. Y lo que me llama la atención de Loki es que en su naturaleza él era engañoso, en su naturaleza él era desleal, y por eso quiero hablarle a esta generación, porque si es bien cierto que está creciendo una generación llena de ministerio, es bien cierto que está creciendo una generación llena de cosas poderosas, pero también es cierto que en medio de una generación que está creciendo hay una generación que está creciendo con un síndrome de deslealtad. Y alguien tiene que escuchar esta palabra. Entonces, cuando hablamos de una generación de Loki, estamos hablando de personas que Dios la coloca junto a personas y Dios la coloca en un lugar determinado. ¿Y sabe qué pasa con ellos? Ellos actúan con niveles de deslealtad increíble. ¿Sabe por qué? Porque es parte de su naturaleza. Porque a pesar de que a pesar de que tienen tiempo, no han sido transformados por aquel Dios que es un Dios que ama la lealtad. Y eso no solamente lo vemos en el ámbito cristiano, eso lo vemos en todos los ámbitos. Hay personas que uno le brinda la oportunidad para trabajar, uno le brinda la oportunidad para aprender, uno lo bendice con algo. Se encuentra con personas que son bendecidas, personas que Dios la pone en su camino para bendecirla de manera poderosa. Pero ¿sabe qué? No se sienten bien, porque en su naturaleza, dentro de ellos, hay algo que se llama la generación de Loki, la generación de los desleales. Y Dios tiene que hablarle a alguien que está ahí, no solamente en el evangelio, en el mundo secular. Hay una generación que está creciendo que mientras más la bendicen, más desleal es. Hay una generación, hay hijos que están creciendo, que mientras más tú los bendices, mientras más tú los pones cómodos, ¿sabe qué? Se comportan de una manera desleal. Pero para hablar de lealtad hay que hablar de algo que se llama transformación. Una gente que no ha recibido una transformación de parte de aquel que lo llamó, es una gente que actúa de esa manera, de manera desleal y con traición en su corazón. Pero hay una palabra que está enfocada con relación a la palabra transformar, y esa palabra es alazo. Me llama la atención esta palabra porque en la dimensión más profunda de esta palabra alazo, el alazo establece que cuando hay un cambio de manera tal que ese cambio remueve tu naturaleza por completa. Cuando Dios viene a tu vida con la dimensión del alazo, Dios remueve por dentro la naturaleza que te posee y hace de ti una nueva persona. Ahora bien, cuando hablamos de la renovación, de la transformación del alazo, estamos hablando un ejemplo de la oruga. Cuando la oruga, después de ser un gusano, termina siendo una mariposa
mariposa, ese insecto es el único insecto que cambia su naturaleza totalmente, que hasta su código genético cambia. Cuando Dios llega a una vida, es lo que produce con ella un cambio sobrenatural. Y le estoy hablando a una generación que no ha conocido al Dios que transforma. Es una generación que muerde la mano de aquel que le da de comer. Una generación que se parece a Loki, que mientras le dan puesto que no se merece, no se siente bien si no es desleal. Una generación que está creciendo sin ser agradecida. Y yo vengo a hablarle a esta generación. Una generación con el síndrome de Loki, el síndrome de la deslealtad. Y Judas era parte de esa generación. Ocupaba un lugar poderoso al lado de Jesús, al lado del maestro, y no se conformó con eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando la generación de Loki tú lo colocas en un lugar, ellos no se sienten bien. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza, alguien tiene que escuchar eso, su naturaleza que le domina no va con la lealtad, no va con la fidelidad. Entonces hay una generación que está creciendo así, la generación de Loki. Quizá usted se ríe y usted se dice, pero ven acá, qué tema tan raro, tan extraño. Pero es verdad. Fíjese en Loki, cómo él actuaba, que en un momento era del bando de los buenos y en otro momento era del bando de los malos. Así hay personas que son ambivalentes, que por más que se le bendigan, siempre actúan lo contrario a como deberían actuar. Entonces, en este tiempo y en todas las esferas, hay una generación que está creciendo con el síndrome de Loki, el síndrome de la deslealtad. Así que Dios te bendiga grandemente y Dios te guarde. La generación de Loki.